Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta noche por la oportunidad que nos das de vivir. Gracias, Señor, porque tú tienes todo en control, en tu soberanía, en tu divina providencia, Señor, y te rogamos, Padre, para que derrames, Señor, tu Espíritu sobre nosotros, Espíritu de gracia, Señor. Te rogamos, Padre, para que podamos salir de nuestros problemas, de nuestros pensamientos, para poder concentrarnos, deleitarnos, Señor, observarte y contemplarte solamente a ti, Padre. Gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo precisamente nuestra confesión bautista de fe de 1689, esta doctrina acerca de la divina providencia. La doctrina de la divina providencia. Y yo espero que tengan todos sus confesiones por ahí. Ahí hay más. No sé si ya los pusieron allá atrás. ¿Ya? Ok. Entonces, quien no lo tenga, la verdad es que lo animo a que lo tenga. Lo puede rayar, lo puede subrayar o traer sus notas para que pueda precisamente anotar todo lo que estamos viendo. Nos quedamos precisamente en el párrafo 2. Párrafo 1 todavía. Quiero hacer un breve resumen de esta doctrina de la divina providencia para que puedan tener el contexto. Todavía en el párrafo 1 está hablando de la preservación divina. La preservación divina. Dios, todo lo que crea, lo preserva, lo sostiene. Y lo sostiene de manera exhaustiva, minuciosa, completamente. Todo lo que Él decreta lo sustenta. Ahora, hay una cosa aquí. El gobierno de Dios no coexiste con la criatura. El gobierno de Dios no coexiste con la criatura. No está sujeto a la criatura. No gobierna el hombre y Dios. No gobierna Dios y el hombre. Gobierna solamente Dios. El Señor es el que gobierna, el hombre no. Entonces, su gobierno está por encima de su creación. Por encima de ellos. Él los gobierna, Él los dirige. Y quiero que me acompañen. Vamos a Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Versículo 34. Daniel capítulo 4, 34. ¿Lo tienes, Caro? ¿No? Bien, entonces, hermana, adelante. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Muy bien, esta es la confesión más soberanista en toda la Escritura. Esta es la confesión de Nabucodonosor, un rey pagano, más soberanista de todas las Escrituras. Nabucodonosor, en pocas palabras, no podía detener la mano del Señor. No podía detener la mano del Señor. Vamos a otro pasaje. Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Proverbios 16, 4. Dice la palabra: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. ¿Qué quiere decir este versículo? Dios ha decretado todo lo ha hecho. Y al impío que blasfema su nombre, al impío que se rebela, al impío que niega al Altísimo, bueno, aún él lleva a cabo el plan glorioso y supremo del Señor. Aún los impíos cumplen el plan soberano del Señor. Vamos a otro pasaje. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16.
La semana pasada vimos el 17, hoy vamos a ver el 16. Dice la palabra, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, una pregunta. Cuando dice aquí todas las cosas que hay en los cielos y en las tierras, visibles e invisibles, tronos, dominios, sean principados, sean potestades, ¿a qué está haciendo referencia este pasaje? Muy importante. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué más? Esos principados, esas potestades, es lo que dice aquí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aún las huestes de las tinieblas, todo fue creado para Él. Está hablando de los ángeles caídos. ¿Perdón? Y Él es antes de todas las cosas. O sea, el pasaje está hablando de los ángeles caídos. Cristo creó a los ángeles, pero los ángeles que está hablando aquí se rebelaron en contra de Él y llegaron a ser ángeles caídos, demonios. Pero Él reina con absoluta soberanía y los usa a los ángeles caídos para cumplir su voluntad. Y ellos no se dan cuenta, ellos no lo quieren. Mas sin embargo, Dios los usa para su gobierno. Dios reina hasta el más mínimo, hasta la más mínima molécula. Dios reina. Dios reina sobre todo y sobre todos. Aún el diablo. Él no quiere, el diablo odia a Dios, el impío odia a Dios. Pero aún así ellos cumplen con su voluntad. Eso es la divina providencia, eso es lo que significa la preservación divina. Dios reina y Dios está por encima de todo y de todos. Y Él gobierna. Él no es la causa del pecado. Dios no tienta, pero aún usa todo para sus propósitos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No solo la salvación eterna del pueblo escogido en el decreto de Dios, pero también la destrucción de los impíos está hablando este pasaje. Fue decretado por Dios. Ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? Cómo Dios precisamente se involucra activamente en la salvación de los elegidos y cómo Dios deja pasar por alto a los pecadores. Los deja precisamente. Ya no interviene en su pecado. Ya no hay más. ¿Quieres pecar? Haz libre. Peca. Hoy en la mañana estaba pensando acerca de esto cuando estaba estudiando y decía, gracias Señor porque sé que soy pecador y peco, pero podía pecar peor. Y tú me restringes como Abimelech. Yo te detuve de pecar.
¿Por qué no haces eso diario y ya no peco contra ti? Él restringe de pecar. Él detuvo a Abimelech cuando durmió con Sara, ¿se acuerdan? La esposa de Abraham, que se le apareció en sueños a Abimelech y le dije, yo te detuve de pecar. Pero ¿por qué no haces eso en mi vida también? ¿Por qué no me detienes de pecar? Él restringe de pecar, hermanos. Y yo creo que esto es algo que debemos de darle gracias a Dios. Es cierto, peco, Señor, y diario peco. Pero si no fuera por ti, pecaría peor. Y eso es lo que hace cuando Dios entrega en sus pecados a los rebeldes. Romanos 1, 24, 26, 28, Dios los entregó. Dios los entregó yo estoy, el Espíritu Santo, restringiendo tu pecado, restringiendo tu pecado. Pero cuando Dios se entrega, ya no meto las manos por ti. Ya no hay más restricción. Pecas a gusto. Vemos a Hitler como es un hombre que podemos ver ahí precisamente cómo el pecado en su máxima capacidad. Bueno, nosotros somos Hitler en potencia. Pero Dios nos restringe. Dios nos restringe. Y yo creo que eso es algo digno para darle gracias a Dios, de decir, Señor, gracias porque no he pecado todo lo que debería de pecar. Tú me has restringido, tú me has detenido de pecar. Peco, pero podría pecar peor. Eso está hablando precisamente de la divina providencia. Y precisamente vemos ahí en Efesios capítulo 3, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y regresando un poquito a Efesios 1:9, aquí está, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿qué? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo para su propia gloria. Para su propia gloria. Dios decretó la caída del hombre. Así es. Dios decretó la caída del hombre. La caída del hombre no agarró desprovisto a Dios. No, Él decretó la caída. Él decretó la caída del hombre. Y la caída del hombre está hablando del plan eterno, soberano, glorioso de Dios. Y ese plan de la caída del hombre trae como resultado precisamente la magnificencia, la exhibición de todos sus atributos. Uno de los planes o el plan de la caída del hombre es exhibir, desplegar todos los atributos de Dios. Demostrar todos los atributos de Dios. Ese es su propósito y su decreto eterno. Y eso es precisamente todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar es para la gloria de Dios. Es para su gloria. Ahora, párrafo 2, de ahí mismo, de nuestra confesión bautista. ¿Qué dice el párrafo 2, por favor? Alguien que me haga favor de leerlo. Aunque en relación con la presencia del decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas
ya sea necesaria, libre o contingentemente. Muy bien, ¿qué quiere decir este párrafo? ¿De qué está hablando este párrafo? Bueno, número uno, hermanos, está hablando, número uno, Dios es la causa principal. Dios es la causa principal. Dios es la causa primaria. Él decreta todo, Él gobierna todo. Eso es lo primero que podemos ver en la primera parte de este párrafo. Habla también de las causas secundarias, pero la causa primaria es Dios. Es Dios. Sin embargo, hay causas secundarias. ¿Cuáles serían estas causas secundarias? ¿Qué creen que sea? ¿Cuáles serían las causas secundarias? No sé si dice aquí que la suerte, el azar, eso no sé si se hace primero. Sí, es parte de eso. Es parte de eso. Por ejemplo, una causa secundaria es la ley de la gravedad. Hay una ley ahorita. Si yo agarro este celular y lo suelto, pues me lo va a cobrar Kevin, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Se cae. ¿Por qué? Porque hay una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la gravedad. De hecho, sufrimos esa ley. Sufrimos esa ley. Y si no me creen, pueden subirse aquí arriba y aventarse y van a ver qué significa la ley de la gravedad. Entonces, eso se está refiriendo a una causa secundaria, a todos la ley de la naturaleza. El azar puede ser una de esto. Entonces, las fuerzas de la naturaleza es una ley secundaria. Las decisiones de los hombres es una ley secundaria también. Entonces, esto está hablando, y aquí precisamente vamos a estudiar el día de hoy una doctrina que se llama la doctrina de la concurrencia. La doctrina de la concurrencia, y de hecho la hemos estudiado, pero nunca la hemos definido y nunca le hemos puesto este nombre, pero la hemos estudiado. ¿Cuál es la doctrina de la concurrencia? Bien, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esa es la doctrina de la concurrencia. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. O sea, hay concurrencia entre la soberanía de Dios y todo lo que pasa en el orden creado. Y para los que tienen la teología sistemática cualquiera, viene esta doctrina ahí en la teología sistemática de Berkhoff, de Grudem, de MacArthur. Viene precisamente esta doctrina de la concurrencia. Entonces, Dios es absoluto. Dios es absoluto y exhaustivamente soberano. Esa es la palabra. Exhaustivamente soberano. Y el hombre es responsable. Dios es exhaustivamente soberano y el hombre es responsable. O sea, el hombre es totalmente y genuinamente responsable. Dios es soberano, el hombre es responsable. La soberanía de Dios no mitiga ni anula la responsabilidad del hombre, como tampoco la responsabilidad del hombre anula y mitiga la soberanía de Dios. Las dos operan juntas. Los dos operan juntos. Los dos son 100%. Dios es 100% soberano. El hombre es 100% responsable. O sea, esto quiere decir, cuando yo hago una acción, esa acción que yo hice, de esa acción que yo hice, yo soy el 100%
responsable. Pero de esa acción que yo hice, Dios es 100% soberano. Una vez le preguntaron a MacArthur, ¿cómo es que funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Y él dijo, no lo sé. Y yo tampoco lo sé. Pero de que existe, existe. Y esto es importante. De cada acción que yo haga, yo soy 100% responsable. Pero Dios sigue siendo 100% soberano. De mi acción que yo hice, yo soy responsable, pero Él sigue siendo 100% soberano. Ejemplo, si yo ahorita voy en la calle y tiro la basura, tiro alguna basura en la calle, ¿quién es responsable de esa acción? Yo soy el responsable de la acción, pero esa acción no pasó sin la soberanía de Dios. También puede ser la de la que manda que todos se arrepientan, es responsabilidad de otros que se arrepientan, pero también la soberanía de Dios a cada uno le da el arrepentimiento para poderse arrepentir. Exacto. Pero no por eso uno se va a expulsar a no arrepentirse, manda a todos que se arrepientan. Así es, así es. Dios es soberano y da una orden, arrepiéntete. Hechos 17:30. Dios manda ahora que todos los hombres que se arrepientan. Pero Hechos 5:32 creo que habla y dice, Dios ha dado arrepentimiento. Entonces Dios hace responsable al hombre. Dios hace responsable al hombre. Y cada acción que el hombre hace es 100% responsable de ello. Y al mismo tiempo Dios sigue siendo 100% soberano de esa acción. Ahora, vuelvo al ejemplo de la basura. Yo ya la tiré, me doy media vuelta y me voy. Y ahí está la basura. Bueno, Dios es soberano y Dios precisamente, yo terminé con la basura, pero Dios no. Dios precisamente sigue siendo soberano de esa acción que yo hice y Él puede mandar a alguien a que la recoja, a alguien a que la barra o puede mandar un viento para que se mueva esa basura de ahí. Dios sigue siendo soberano. Dios es soberano. El hombre es responsable de sus acciones, pero Dios está siendo soberano también de esas acciones del hombre. Nada pasa fuera del control de Dios. Nada pasa. Dios está gobernando y Dios está orquestando todo lo que pasa en el mundo. Todo lo que te está pasando, todo lo que te pasó en el día, todo lo que ha venido pasándote, Dios es el arquitecto de esto. Pero tú eres responsable de las acciones que hagas. O sea, las decisiones que tú tomas son auténticamente humanas. Las decisiones que tú estás tomando, que tomaste y que vas a tomar, son humanas. Son tus decisiones. Pero Dios gobierna y dirige todas y cada una de tus acciones y de las acciones de los demás. Y Dios lo dirige con tanta precisión, con una precisión absoluta, que todos los hombres hacen lo que Él decretó que iban a hacer en la eternidad pasada. No solamente el resultado de las acciones, sino las acciones en sí mismas. Vamos a explicar esto. Vamos a Proverbios, capítulo 16.
Proverbios capítulo 16, versículo 33. Voy a esperar a que lo tengan. Proverbios 16, 33. ¿Lo tienes, Javier? La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, más la decisión, más de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué quiere decir este versículo? Porque aunque le echen la suerte que va a sufrir por la decisión del Señor. Muy bien. Eric, ¿qué entiendes? ¿Qué quiere decir este versículo? Más bien, no que entiendes. ¿Qué quiere decir este versículo? La suerte es un regazo de Dios, ¿no? O sea, la suerte es lo que desea de su soberanía. Ajá. Ok. Muy bien, Caro. Es que él hace lo que quiere. En pocas palabras, hermano, la suerte, ¿de quién es? De Dios. No, la suerte es la decisión, ¿no? La suerte es de Dios. El azar es de Dios. Él decide. Pues no existe, o sea, bueno, sí existe, pero es de Dios. No, ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero me refiero yo que si ahorita agarro y avento una moneda, pum, ¿qué le vas? Águila o sello, y cae en sello, es porque Dios quiso que cayera ¿qué? En sello, no la suerte. Aún incluso si cayera sello y si dieras esa decisión, el Señor dice, sabes que esa fue tu decisión, pero lo que se va a hacer esto. Y está el ejemplo de Jonás. Le dijo, no, yo me voy a España. Y, ¿no? O sea, no hay para dónde. Sí, no, bueno, él precisamente, él es el dueño de la suerte y él puede hacer y deshacer. Él puede hacer y deshacer. La suerte está precisamente es controlada por Dios. Ahora, esto no está hablando de ser irresponsable. La suerte es de Dios. Ahorita voy y me compro mi boleto, ¿verdad? Para sacarme la lotería. O voy y apuesto, voy a esto. O me voy a basar en base a decisiones, ¿verdad? ¿Voy o no voy mañana a este evento? ¿Voy o no voy a trabajar? A ver, ¿qué dice la suerte? Entonces, Dios está hablando. Pues si Dios es el Dios de la suerte, entonces Dios está hablando. No estoy hablando de eso. Eso es una irresponsabilidad, eso es pecado. Sí. Se puede referir a las muchas posibilidades de los eventos que pueden suceder, ¿no? O sea, en la vida, en un evento, en la vida de alguien, o sea, puede haber muchas posibilidades de todo, en una decisión y todo. O sea, puede ser una suerte así de dados, o puede ser que tú digas, a ver, tengo esta situación, y tengo A, B, C, D, y entonces yo tengo que tomar una decisión bien pensada, o sea, analizada. Pero al final la decisión de lo que, si vas a escoger D es porque Dios así lo determinó. Si escoges D, es o A, la que tú escojas, tú eres responsable de esa decisión, pero Dios gobierna en medio de esa decisión. Dios es soberano, ¿perdón? Aunque sea una mala decisión. Y si eso, vuelvo al punto, si tú ahorita, Vicente, vas y, a ver, yo quiero saber qué es la ley de la gravedad. Me voy a aventar. Tú eres el culpable, Dios, porque yo me aventé de este segundo piso y ya probé la ley de la gravedad. Dios te va a decir, no, el necio eres tú tomaste esa decisión. Pero a mí no me agarraste en curva, o sea, no me sorprendiste. Yo gobierno esa decisión. Entonces tú toma la decisión, porque tú, como lo dije, el hombre es 100% responsable de sus decisiones, pero Dios gobierna en esas decisiones. Pero si tú tienes las 5 opciones y oras a Dios y estás
en comunión con Él y entonces el Espíritu te ayuda a tomar la decisión. Entonces, Tú eres moralmente responsable y Dios sigue siendo soberano de ello. porque esa decisión correcta te puede llevar a que a ti no te vaya tan bien. O sea, te lo era Claro. la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Claro. Vuelvo al punto, si te ofrecen un negocio donde tienes que dar dinero, donde tienes que blasfemar el nombre de Dios, vas a obtener un recurso. Y si tú te abstienes de ese negocio, pues vas a dejar de tener ese recurso, pero estás glorificando al Señor. Yo creo que está preguntando Vicente tiene que ver, por ejemplo, con lo que nos pasó aquí con la luz. Teníamos la posibilidad de colgarnos, teníamos la posibilidad de sobornar y poner luz. Pero se decidió por ser fiel al Señor y Él respondió, se tardó, porque casi siempre es así, se tarda y resolvió. De ahí la responsabilidad, ¿dónde estuvo? En que no nos colgamos, en que no sobornamos y Él estaba siendo soberano. Sí, claro. Con eso. Y llegó el momento en que respondió Él y salió en 7,000 pesos el asunto, en 120,000. O sea, ahora, en esta decisión que se tomó de esperar en Él, de ser fiel a Dios, esa es una buena obra. Nosotros somos responsables de esa buena obra, pero esa buena obra es de Dios. Esa buena obra es de Dios. Nosotros fuimos responsables de andar en esa buena obra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación. Porque ahí creo que de una manera u otra, no sé cuántos, los que asistimos aquí, estuvimos orando por qué acción tomar. Y el Señor ahí nos dirigió a no sobornar y a no colgarnos. Entonces es pedir, porque tenemos tres opciones. Entonces a lo que está diciendo Vicente, ¿cuál voy a hacer? Pues lo primero es orar y depender de hacer lo recto que dice su palabra. Bueno, más bien ahí es, yo creo que sí sabíamos lo que no debíamos de hacer. Sí. Sabíamos lo que no debíamos de hacer. Quizás venía una tentación, puede venir la tentación y claro que pasó por mi mente, me cruzó el de decir, ¿sabes qué? Pues en el nombre del Señor y para su gloria lo voy a hacer. Ahí está Pero más bien es, por medio de la palabra sabemos lo que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque eso es robar y la Biblia dice que no debemos de robar. La Biblia habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, por eso es la palabra de Dios la que precisamente nos va llevando y nos va marcando qué es lo que tienes que hacer y de qué es lo que te tienes que abstener. Entonces, cuando vienen, hermanos, a diario tomamos decisiones. A diario tomamos decisiones. Lo que quiero que entendamos es la importancia de la palabra de Dios, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para las decisiones que vayamos a tomar estén de acuerdo a la palabra de Dios. No a lo que yo creo, no a lo que yo siento, no a lo que me conviene, sino a lo que viene la palabra de Dios. Y muchas veces lo que vamos a hacer no nos conviene. No, más bien no nos conviene, no nos gusta. No nos gusta, pero no nos conviene a nuestra relación con el Señor. No nos gusta, no es bueno para nosotros, no es bueno en apariencia, pero eso es precisamente darle toda la honra y la gloria a Dios.
¿verdad? Diariamente el creyente tiene que tomar decisiones. Y entonces, ¿cuál va a ser la decisión que va a tomar? ¿Cuál es? Si lee su palabra, va a formarse lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, va a conocer la voluntad de Dios. Creo que esto es importante, hermanos, porque yo creo que si vemos esta doctrina de la concurrencia y vemos que somos responsables delante de Dios, creo que con más temor y temblor y más ocupación deberíamos estar leyendo la palabra. Porque las decisiones que tú estás tomando y tomaste hoy en este día y en el pasado, tú eres responsable de ellas. Pero Dios es soberano y gobierna en tus decisiones. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Esto quiere decir que Dios todo lo que crea, Dios gobierna y controla todo. Él sabe cada uno de los cabellos que tú tienes en tu cabeza. Él lo sabe. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Vea lo que dice Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová. El domingo hablábamos de conocer, ¿verdad? La predicación. Hablábamos de conocer. Y Jeremías dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es Señor de su ¿qué? ¿El camino qué es en el Antiguo Testamento? Derek, voluntad. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre cree que es Señor de su camino. El hombre cree, y eso quisiera, ser Señor de su voluntad. Pero Jeremías dice, yo conozco, Señor, que el hombre no es Señor de su voluntad, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Me encanta, porque aquí cabe muy bien la frase de Agustín. Dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Yo no soy Señor de mi propio camino. Y pareciera que nosotros somos Señor de nuestro propio camino. Es una ilusión, es una necedad. Si entendiéramos este versículo, hermanos, otra cosa seríamos. Otra cosa seríamos. No es del hombre ordenar sus pasos. Pensamos que es así, que el hombre tiene el poder para ordenar sus pasos. Pero no es del hombre, es de Dios. El martes pasado yo comenzaba y decía, cuando tú tienes problemas no empieces contigo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo dije? Cuando tengas problemas, cuando estés pasando por problemas, no empieces contigo, empieza con Dios. Empieza con la supremacía de Dios. Y vas a ver los problemas de otra manera. Si empiezas contigo, te va a llevar al darwinismo. ¿Se acuerdan que lo dije? Te va a llevar al darwinismo, te va a llevar al teísmo, te va a llevar a algo sin propósito, algo vacío. No comenzamos con nosotros. Por eso me encanta la confesión que comienza con Dios. Comienza con Dios, no con el hombre. Y estos versículos precisamente nos hacen quitar la vista de nosotros mismos para poner la vista en Él. No en nosotros, en Dios. Párrafo 3. ¿Qué dice el párrafo 3 de la confesión? Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos, según le parece, según le plazca. Muy bien, ¿qué quiere decir este párrafo 3?
Dios usa medios. Dios usa medios. En su providencia Él usa medios. Y lo voy a poner de este ejemplo. Es pregunta. ¿Por qué evangelizar si Dios es soberano? Nosotros somos un medio para que se pueda. Bueno, lo puede ser de muchas maneras, pero ese es un medio para que también se pueda lograr. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué debemos evangelizar si Dios es soberano? Pareciera como si fuera un hipercalvinista, pero no, o sea, tenemos que entender, ¿por qué tenemos que evangelizar si Dios es soberano, Javier? Es un mandato que nos da. Es un mandato que Él nos da y porque Él utiliza el medio que Él quiere y Él ha escogido el Evangelio para ir y presentar el Evangelio a todas las naciones. Él utiliza medios. Él utiliza medios y eso es, ¿por qué tengo que evangelizar si Dios es soberano? Porque Él lo mandó y porque Él está utilizando y porque Pablo dice que precisamente es a través del Evangelio que los elegidos van a responder. Y como tú y yo no sabemos quién es el elegido, entonces tenemos que llevar el Evangelio a todas las personas. Dios utiliza medios. Si su pueblo no evangeliza, ¿qué va a pasar? Si su pueblo no evangeliza, ¿qué va a pasar? Pues nadie va a ser evangelizado. No lo va a permitir el Señor. Pero me refiero a esto, o sea, es importante el hecho de entender este medio. Dios ordenó que tenemos que evangelizar, porque es el medio para alcanzar a los perdidos. ¿Por qué orar si Dios es soberano? Es otra buena pregunta. ¿Por qué debemos de orar si Dios es soberano? ¿Por qué debemos de orar si Dios ya ha preordenado todo? Porque Dios ha preordenado el uso y ha mandado a orar. Punto. Porque de todos modos Él ya sabe de lo que tenemos nuestra necesidad. Si Pero Él Dios sabe, dice- ¿para qué voy a orar? Porque así, Claro, claro, hermana. así yo he escuchado. Pues, Claro, hermana, claro. ¿para qué voy a orar? Si aquí dice que el Señor sabe mi necesidad. Ujú. Pero le agrada que te acerques, que te busques. Porque Dios dice, hay un mandamiento que dice que orad sin cesar. Dios ha ordenado, Dios lo ha preordenado, Dios lo comanda. Ahora, eso no es si yo ya lo preordené o lo decreté. Ora. Párrafo 4. ¿Qué dice el párrafo 4? El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y entre paréntesis pone, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es, ni puede ser, autor del pecado, ni aprobarlo.
Bueno, Dios es precisamente en su gobierno exhaustivo, soberano, pero Él no es el autor del pecado. Pero Él dirige los pecados de su creación de tal manera que cumpla su buena y santa voluntad y sabia voluntad. Él no es el autor del pecado, pero Él usa y dirige esos pecados de tal manera que se cumpla su voluntad, su sabia voluntad, su santa voluntad. Dios no peca y Dios no tienta con el pecado. La lujuria, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida no proceden del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Cómo lo sé? Primera de Juan 2:16. Entonces, ¿cómo explicamos el pecado? ¿Cómo explicamos el pecado? Bueno, el pecado es una causa secundaria. Ya hablamos de lo que son las causas secundarias, que lleva plena responsabilidad personal. Yo soy culpable y soy responsable de mi pecado, no es Dios. Yo soy plenamente responsable de mi pecado, no es Dios. Y vamos a dar varios ejemplos, 2 ejemplos, para que podamos entender más esto. Vamos a Isaías, tremendo pasaje. Isaías capítulo 10. Este es un buen pasaje que hay que leerlo con detenimiento, saborearlo, estudiarlo muy bien, este pasaje. Isaías 10:5 dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Saben quién era Asiria? De todos los pueblos, este pueblo era el más cruento, el más feo imperio. Este imperio, cuando llegaba y conquistaba, mataba mujeres, niños, y de una manera cruel, horrible. Y vea qué dice Dios: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Vea la soberanía de Dios y la responsabilidad de Asiria. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Yo te voy a mandar, Asiria. Tú eres un pueblo cruento, pero en ti he puesto mi furor, porque me vas a ser un instrumento para ir y castigar a este pueblo. Dios quien está hablando. Ve al versículo 7. Aunque él, o sea, Asiria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Él no piensa que es un instrumento de Dios. Mas, sin embargo, es un instrumento de Dios para hacer lo que Dios quiere que se haga. Un imperio. Y el imperio más cruento, más horrible, más sangriento, Dios lo utiliza. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey, ¿de qué?
de Asiria y la gloria de la altivez de ¿qué? Dios lo usa, Dios es su instrumento y después lo va a castigar por la altivez de su corazón. Ese es Dios. Asiria hizo la voluntad de Dios y después los castiga. ¿Por qué? Por soberbios. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros lo hicimos. Yo lo hice. ¿Por qué castigó Dios a Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? Dice que aún estaba la palabra en su boca cuando juicio de Dios. Asiria se ensoberbeció, dijo, yo he castigado, yo he conquistado, yo derrumbo, yo mato, yo. Por eso dice, vean lo que dice el versículo 7, aunque no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. O sea, él no pensó que era un instrumento, que esto venía por parte de Dios. El problema de este pasaje es que muchas veces esto nos pasa a nosotros. Creemos que lo que nosotros hacemos es por nosotros y no por Dios. Y muchas veces Dios nos castiga por la soberbia y la altivez que hay en nuestro corazón. Y no te das cuenta que eres un instrumento de Dios. Ese es Dios. Temible y terrible. Ahí mismo en Isaías 54:16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor. ¿Para qué? Destruir. Yo creé a Asiria para destruir. Cumplió mi propósito y ahora yo castigo a ese pueblo. Todos hacen la voluntad de Dios. Todos hacen la voluntad de Dios. Déjeme nada más regresar allí a Isaías. Diez. Versículo 13 dice Isaías, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. 14. Y halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Está hablando el rey de Asiria. Pero vea la respuesta del Señor en el versículo 15. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensorberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. ¿Se gloriará el hacha contra el que lo levanta, contra el con ella corta? Y muchas veces eso somos nosotros.
Somos las hachas en las manos del Señor y nos gloriamos. Y nos volvemos contra Él. Último versículo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos, capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este pasaje, en cuanto a la soberanía de Dios y a la responsabilidad humana, es precisamente igual que Isaías. Es igual que Isaías. La culpa es sobre los inicuos. Esa culpa es 100% real. Pero el plan de Dios también es 100% de Él. Tú lo prendiste por anticipado conocimiento de Dios. Lo prendiste y lo mataste porque Dios así lo quiso. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Si no, la próxima semana todavía vamos a continuar con este tema. Vamos a ver ya el punto número 6 y el número 7. Muy bueno también, muy bueno, que tiene que ver por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué el Señor lo utiliza para disciplinarnos y precisamente sacar y limpiar la escoria que hay en nosotros. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Una pregunta? Oremos entonces, hermanos, para despedirnos. Padre, gracias te damos, porque podemos ver, Señor, que tú tienes en control todas las cosas, que tú eres soberano, que exhaustivamente estás en nuestra vida, Señor, y gracias te damos por ello. Gracias te damos, Señor, porque nos restringes. Y te damos las gracias por ello, Señor, porque no nos permites pecar más de lo que debiéramos pecar. Y debiéramos estar más bien ocupados en buscar la santidad, en ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, más que evitar pecar. Deberíamos estar buscando ser conformados a la imagen de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, pon ese deseo en nosotros. Tú gobiernas en los cielos, en la tierra, en todo lugar tú gobiernas. Y en todo lo que tú has creado, tú eres supremo y absoluto y exhaustivo en tu gobierno. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.